buenos días con todos. Yo soy el pastor Lucho García, mi esposa Nori, pastoreo de la iglesia Gracia Calvary Chapel. Nosotros pertenecemos al movimiento de la asociación Calvary Chapel, en inglés Calvary Chapel Association. Y le damos gracias al Señor que nos permite usar la tecnología para llegar hasta sus casas y compartir con ustedes un salmo espectacular. No tengo la menor duda que después de la enseñanza de hoy, el Salmo 116 se va a convertir en uno de sus salmos favoritos. En la Reina Valera 60, yo utilizo los días domingos la Reina Valera 60 y los días jueves, estudiando el Antiguo Testamento, el libro de Reyes, estoy usando la Reina Valera contemporánea. Pero el Salmo 116 en la Reina Valera 60 lleva por título Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Pero yo he titulado al Salmo 118, después de leerlo y estudiarlo, al final yo le pongo mi título. Y yo le he puesto como título, Te amo, Señor. O si quieren, Yo te amo, Señor. El bosquejo de este salmo, muchos comentaristas lo dividen en dos, pero yo lo he dividido en 4. A los primeros 4 versículos le llamo oración. A los versículos que van del 5 al 9 le llamo liberación. A los siguientes 5 versículos le llamo gratitud. Y a los últimos 5 versículos le llamo alabanza. Oración, liberación, gratitud y alabanza. Entonces, como les decía, la Reina Valera 60 lo llama acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y quería recordarles que los salmos que van del 103 hasta el 118 se les llama el Gran Jalel o el Jalel egipcio. Estos salmos del 103 al 118 se cantaban en las fiestas, principalmente la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés o de las cosechas. Cuando se reunían las personas, iban al templo, cantaban estos salmos. Se le llama también Jalel egipcio porque precisamente había que cantar en el tiempo que habían sido liberados de Egipto. ¿Y cuándo fue eso? En la Pascua. Por eso los salmos del 113 al 118 se le conoce como el Gran Jalel. Probablemente fueron escritos 1000 años antes de Jesucristo o 500 años antes de Jesucristo, lo que para nosotros es una antigüedad de 2500 a 3000 años de antigüedad. Y puede ser que un poema, una canción de hace más de 2500 años pueda ser relevante para nosotros hoy, 13 de junio del año 2021, en América Latina, en Sudamérica, en Perú. Este salmo es relevante para ti y para mí. Y dejemos que sea el Señor quien nos ministre a través de su Santo Espíritu y hable al corazón. Yo soy simplemente un instrumento. Es la palabra de Dios la que llega, es la palabra de Dios que como una semilla preciosa entra el corazón y es la palabra de Dios que se desarrolla y da fruto. Respecto al Salmo 113 existen 2 interpretaciones. La primera interpretación dice que describe el sufrimiento que padeció Jesucristo por nosotros. Muy interesante y vamos a verlo. Y la segunda interpretación describe al pueblo de Dios o a la nación de Israel que, esparcida por el mundo, clamó al Señor, estando en el cautiverio, ya sea en Egipto, ya sea en Babilonia o ya sea en los campos de concentración nazis, clamaron al Señor. Y lo interesante es que este salmo nos habla que Dios los libró y que caminaron delante de Él. Y muchas veces el librarnos de algo no es como nosotros creemos, sino es como Dios cree que sea mejor para nosotros. Al leer el Salmo, tal como es, existe posibilidad para ambas interpretaciones.
En Calvary Chapel leemos lo que dice y lo exponemos a la luz de las Escrituras. Nuestra exposición de las Escrituras es simple. Si el texto de manera natural es entendible, lo hacemos. Pero si el texto no tiene sentido, buscamos en la misma palabra darle una interpretación de lo que nos quiere decir. Y el salmista, en este Salmo 116, habla de una experiencia donde pensó que moriría. Lo daban por muerto. Y él exclamó al Señor. Él clamó al Señor. Ya los que lo ven, este ya no pasa, hoy día se muere. Y él era consciente, estaba sufriendo, tenía delante de sí las puertas de la muerte. Y él clama al Señor, por favor, Señor, no me dejes morir. Y fue sanado. Vamos a ver más adelante una experiencia en la vida real de uno de los reyes de Judá que iba a morir y en el lecho de muerte clamó a Dios. Lo veremos en un ratito, solo se los quería adelantar. Así que ahora que ha sido sanado, ahora que ha sido librado de la muerte, escribe este salmo. Y este es un salmo intensamente personal. Y la razón que es intensamente personal es porque 18 veces a lo largo de los 19 versículos del salmo usa el pronombre personal yo, yo, yo. Y las formas posesivas y reflexivas mi, mío, yo, mi, mío, yo. 18 veces en este texto se habla de esto. Aquellos de ustedes que reciben mis apuntes verán una lámina que dice el muro del Polo Sur. Lo puse acá porque me es más fácil cuando veo las carátulas de los PDF cuál es el que me toca. Pero vamos a hablar de esta constelación, mega constelación, que se llama el muro del Polo Sur en un ratito. Aquí el salmista expresa su gratitud a Dios por rescatarlo de la muerte, de una grave enfermedad. Y en el Salmo se ve la espontaneidad de una fe vivida en medio de los problemas de la vida cotidiana. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué temores tienes? ¿Qué cosa te roba el sueño y no lo puedes conciliar? ¿Cuáles son tus grandes preocupaciones? ¿Estás preocupado porque crees que están robando una elección? ¿Estás preocupado porque no sabes cómo terminará el asunto político, económico, social? ¿Estás preocupado porque no sabes quién será el presidente del Perú? Pues echa todas tus ansiedades sobre Dios, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Y habiendo dado esta pequeña introducción, permítanme entrar a la primera sección, alabanza. Los primeros 4 versículos. Versículo 1. Estamos estudiando el Salmo 116 en la versión Reina Valera 60. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. La Reina Valera contemporánea lo coloca: yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplicas. Y fíjense, en la literatura hebrea, muy diferente a nuestros documentos castellanos de Occidente, empieza con la conclusión y luego desarrolla el tema. Acá es al revés. Nosotros empezamos desarrollando una idea, finalmente llegamos al cuerpo y al final terminamos con una conclusión final. Pero acá empezamos al revés. La poesía hebrea empieza con la conclusión y los versículos 1 y 2
podríamos muy bien colocarnos al final del Salmo y terminaría el Salmo de una manera maravillosa. Pero acá empieza diciendo esto: amo a Yahweh, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Cuando estaba en la universidad revisando tesis para alguna investigación, se encuentra en las tesis algo que se llama abstract. En todo documento académico está, que es un resumen breve, objetivo y preciso de lo que voy a encontrar en ese documento o tesis. Entonces, si yo estoy buscando algo específico, me basta con leer los abstracts, que son el condensado de todo el material importante de esa tesis. Así que podemos decir que los versículos 1 y 2 son el abstract, el resumen de lo que va a tratar este salmo. Respondió a mi oración cuando pensé que todo había terminado. Cuando me dieron por muerto y clamé al Señor, me escuchó. Respondió a mis oraciones. Y este gran sentimiento de amor por Dios se debe a la oración respondida, al haber sido librado de la tumba. El autor estaba casi muerto y el Señor lo sanó y expresa su amor y agradecimiento por esto, tal como lo dice el Salmo 66, versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Ahora, quisiera ponerlo esto de manera práctica para que puedan entender el Salmo, el versículo 1 dice: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y es cuando buscas empleo o cuando por algún motivo pasas por un tratamiento psicológico, muchas veces hay una prueba, una evaluación que te hacen cuando buscas empleo o cuando estás en una cita con el psicólogo. Y esta prueba te pide que termines una frase determinada. Por ejemplo, empieza diciendo: cuando estoy molesto yo, y hay líneas. Entonces te piden que rápidamente y brevemente termines la frase: cuando estoy molesto yo rompo las cosas, yo me pongo a llorar, yo me frustro. Entonces tú tienes que terminar la frase: cuando estoy molesto yo. Ahora, te hago una pregunta a ustedes, que ahí veo que está Aida, ahí veo que está Jackie. ¿Cómo terminarían ustedes la siguiente frase? Y quiero que me ayuden, quiero que me escriban aquí en el Facebook cómo terminarías esta frase. La frase dice: yo amo al Señor porque, pero por favor, no me pongas cosas espirituales, por perdonarme los pecados, por salvarme, por morir por mí en la cruz, no, sino quiero que pongas cosas eminentemente prácticas de la vida cotidiana. Yo amo al Señor, dice el salmista, porque me oyó y me libró de mis aflicciones. Así que quiero que termines esta frase: yo amo al Señor porque, yo amo al Señor porque, Dios te bendiga mucho, no, todavía no. Entonces, quiero que escribas allí: ¿por qué amas al Señor? ¿Por qué es que ocurre eso? Yo amo al Señor. ¿Por qué amas al Señor? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Yo amo al Señor porque... Y hasta ahora no veo ninguna respuesta. Nori, cuando haya respuesta me avisa, ¿ya? Pero ahí está. Yo amo al Señor porque me escucha siempre. Ahí me gusta. Yo amo al Señor porque me cuida cada día. Porque me ha cuidado todos los días de mi vida. Porque le agradezco. Porque Él me ama. Me dio una familia. Yo amo al Señor porque cambió mi vida.
porque me curó de cáncer hace 3 años y medio. Me encanta, gracias por ese testimonio. Y esto es lo que el salmista quiere poner en la vida práctica. Amo al Señor porque mi vida no tendría sentido fuera de Él. Amo al Señor porque con Él nunca estoy sola. Yo amo a Dios porque ha direccionado mi vida, porque siempre está conmigo. Amo al Señor porque me da todo. Amo al Señor porque me da esperanza, amor y seguridad. Yo amo al Señor porque su fortaleza es para siempre. Yo amo al Señor, líbrame de las tinieblas, transformó mi vida. Y así vamos a poder leer que Él nunca nos ha abandonado, que Él siempre ha cuidado de mí. Por eso amamos al Señor. Versículo 2. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. En la palabra mensaje de Dios dice, lo invocaré de por vida, porque es todo oídos para mí. Y realmente, en medio de su enfermedad, en medio de su dolor, de manera práctica, el autor de este salmo aprendió el valor de invocar al Señor. Y él, estando postrado en cama, enfermo, imagina al Señor como inclinándose para escucharlo mejor. Sabe que ha sido un necio, teniendo la oportunidad de invocarlo todos los días. No lo hizo, pero ahora se propone hacerlo. Salmo 41. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Y el salmista ya no duda que el Señor lo responda. Por eso hará de la oración una práctica diaria. Estaba a punto de morir, clamó al Señor y le respondió. Ahora está sano y ahora descubre qué necio he sido, qué tonto he sido. Tenía a mi disposición abierta la comunicación con Dios y no la aproveché. Versículo 3. Y aquí es donde decimos que él estuvo a punto de morir, porque lo describe acá. El versículo 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Me rodearon, me encontraron la muerte, el Seol. Estaba en angustia y dolor, así era yo hallado. La traducción lenguaje actual lo coloca. La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir y sentí una angustia terrible. Las ligaduras de la muerte indican la gravedad de la crisis. De alguna manera llegó a darse cuenta el salmista que de esta enfermedad no iba a salir. Así que la situación es muy grave. Y el lenguaje es muy similar al Salmo 18. Y quiero leerles 2 versículos del Salmo 18, versículos 4 y 5, en la versión Reina Valera contemporánea. Los lazos de la muerte me rodearon, me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon, me vi ante las trampas de la muerte. Y así es como lo expresa el salmista. La muerte quiso adueñarse de él, pero él sabe en esta situación extrema a quién puede acudir y decide acudir al Señor. Ok, Seol es la palabra hebrea
la traducimos como lugar de los que mueren. En el hebreo es Seol, en el Nuevo Testamento es Hades. No lo vamos a llamar propiamente infierno, porque la Biblia dice que el infierno recién se va a inaugurar en el futuro. Al final del gran juicio final ante el trono blanco, aquellos que no creyeron en el sacrificio de Jesús en la cruz serán echados al infierno. Así que el infierno como tal no existe, pero la Biblia habla de un lugar a donde los muertos van. Así que el Seol no es el infierno, sino el lugar al que van todos los que mueren. Antes de la muerte de Jesús, el Seol, Hades, se hallaba dividido en dos partes: el seno de Abraham o paraíso y el Hades o Seol propiamente dicho. Esto se describe de una manera muy gráfica en Lucas 17. Recién cuando Cristo murió, porque en Lucas 17 Jesús habla de esto, pero Él está vivo. Él no ha muerto por los pecados de la humanidad. Todos los que han muerto en el Antiguo Testamento con la esperanza de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, etcétera, 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 no podían entrar a la presencia de Dios porque estaban muertos en sus pecados. Y Dios no ve al pecador. Jesús no había muerto en la cruz y no había pagado por sus pecados. Pero cuando Cristo murió, pagó nuestro precio del pecado en la cruz, descendió al Seol o Hades, aunque Efesios capítulo 4 lo llama a los lugares profundos de la tierra. El credo de los apóstoles lo llama descendió a los infiernos. Cuando ascendió, sacó a los cautivos del Seol. Antes era imposible que pudiera entrar al cielo sin el sacrificio de Jesucristo. La sangre de toros y machos cabríos no perdonaba sus pecados. Podía cubrir sus culpas, pero no eliminaba sus pecados. En ese entonces, la puerta del cielo estaba cerrada a los hombres, hasta que Jesús quitó nuestros pecados al clavarla en la cruz y con su muerte nos dio vida eterna. En Juan 11, 25-26 leemos: dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Precioso. Y 2 de Corintios 4:5 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo mortal, en este cuerpo caído, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Quiero recibir mi nuevo cuerpo, que es celestial, porque sé que mientras esté en este cuerpo físico, estaré ausente del Señor, lo dijo Pablo, pero cuando reciba mi cuerpo celestial en la resurrección, podré acceder al Señor. En 2 de Corintios 5:8 leemos: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, de este cuerpo, y presentes al Señor. Así que el creyente, aunque pueda experimentar lo que se llama muerte física, nunca moriremos. En realidad nos estamos mudando. Cuando yo muera y deje este cuerpo físico, me estaré mudando. Gracias a Dios por eso. Sería terrible vivir para siempre con cuerpos desgastados por los años. Fíjense, el día que yo me muera, no iba a enviar tarjetas, no llama tarjetas, va a enviar mensajes ahí por WhatsApp, por Facebook, por sus canales, y va a colocar: Lucho
se mudó de su vieja tienda de campaña, de su carpa desgastada, y ahora vive en una mansión hermosa en la presencia del Señor. Por eso, para el creyente, la muerte no es una tragedia y la muerte no es una pérdida. La muerte es victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Noten que en este versículo el salmista habla de su situación. Se encontraba cerca de la muerte, se estaba muriendo y en esa situación desesperada se dirige al Señor. Versículo 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. La Nueva Versión Internacional lo describe así. Entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. El autor de este salmo agotó todos sus recursos y cuando estuvo en el punto más bajo, tendido boca arriba, reconoce que solo le queda acudir al Señor. Y en situaciones extremas es lícito clamar: Señor, ayúdame, ya no doy más, ya no puedo, Señor. Reconocer que solo nos queda acudir al Señor. Sálvame, Señor. El Salmo 18:6 lo coloca: pero en mi angustia, Señor, clamé a ti, mi Dios. Pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Precioso. Estos 4 versículos son maravillosos. Veamos los 5 versículos que siguen. Liberación. El versículo 5 describe algo de Dios. Cada vez que encuentro en la Biblia que describen algo de Dios, quiero rebuscar esas palabras para enriquecerme. El versículo 5 dice: clemente es Jehová, clemente es Yahweh, clemente es Yahvé y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. La Biblia, Dios habla hoy, lo coloca: el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. Y la lección que aprendemos de estar en una situación desesperada es que al acudir al Señor te das cuenta que es clemente, justo, misericordioso, compasivo. Así que me fui al hebreo y busqué una Biblia para ver la palabra que había sido traducida como clemente. Es la palabra Hanun. Y me fui al Concordancia Diccionario Hebreo-Griego Strong y encontró que la palabra Hanun significa inclinarse en bondad hacia un inferior. Ya lo habíamos visto en los versículos anteriores, que el Señor se inclinó. Así que significa Hanun, inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder. La palabra traducida como justo es la palabra hebrea tzadik. Significa derecho, recto. Dios es recto, Dios es justo, Dios nunca se desvía. Y la palabra hebrea raham es traducida como misericordioso. Significa compasivo, sensible. Y mira la riqueza. Nuestro Dios es compasivo. Nuestro Dios es sensible. Nuestro Dios en su bondad se inclina hacia nosotros para favorecernos, para concedernos lo que le pedimos. Y Él es justo, Él es recto, Él es compasible, Él es sensible, Él es clemente y misericordioso. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! Maravilloso. Ahora, es asombroso cuando piensas en la magnificencia de Dios. El 10
de julio del año pasado, 2020, la revista Astrophysical Journal, es decir, el diario astrofísico, anunció sobre un muro de galaxias de 500 millones de años luz de largo. Para poder comparar una galaxia de 500 millones de años luz, necesitamos compararla con nuestra galaxia. Nuestro planeta Tierra se encuentra en una galaxia llamada Milky Way o Vía Láctea, porque todas las estrellas se ven como algo blanco que corre, como leche que corre. Por eso nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Desde el lugar donde se encuentra nuestro sistema planetario solar nos permite que estamos entre dos aspas. Nuestra galaxia tiene aspas. Entre dos aspas, la estrella y el núcleo, estamos en la parte oscura. Justo en la parte oscura donde podemos ver el universo y darnos cuenta de quiénes somos, dónde estamos. Si estuviéramos en las aspas o en el núcleo, la cantidad de luz no nos permitiría ver absolutamente nada. Pero nos puso en un lugar donde podemos observar. Bueno, nuestra galaxia, la Vía Láctea, solo tiene 100.000 años luz de largo. Ahora, 500 millones, compáralo con 100.000 y va en una razón de 1 a 500. Si nuestra Vía Láctea es del tamaño 1, este muro que se ha encontrado y se le ha llamado el muro del Polo Sur, tiene 5.000 veces más grande de tamaño. Lo llaman el muro del Polo Sur. Y cuando lo han observado va de horizonte a horizonte y se ubica oculto detrás de nuestra galaxia en la llamada zona de evitación. Allí se encuentra el muro del Polo Sur, una galaxia gigante que podemos poner 5.000 vías lácteas a lo largo de toda su longitud y ver la majestuosidad. Ahora me pregunto, si detrás del muro del Polo Sur se encuentre el tercer cielo, la morada de Dios, ¿quién sabe? Sería emocionante. La Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo es el que vemos nosotros en las noches, la atmósfera terrestre. El segundo cielo, donde están las estrellas y las galaxias. Y el tercer cielo es donde Dios habita. Estará detrás de ese mega muro del Polo Sur. Dios. Bueno. Efesios 3, del 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, tú y yo, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Ser capaces de comprender la magnificencia de nuestro Dios. Y cuando clamas al Señor, nosotros que somos una hormiga, nosotros que somos una ameba, nosotros que somos un microbio, nosotros que somos un virus, cuando clamas al Señor, Él te escucha. Eso es simplemente alucinante. Eso es simplemente indescriptible. Que el creador de todo el universo me escucha cuando yo le hablo. Y no solo te escucha cuando lo llamas, se preocupa por ti. Es maravilloso, sino que es clemente, amable, recto, justo, sensible y misericordioso contigo. Dime, ¿puedes esperar algo más maravilloso que eso? Que el Dios creador del universo te tiene presente, te escucha,
te ama, te cuida y espera que te comuniques con Él, que le hables. Simplemente me deja sin palabras. Verso 6. Jehová, Yahvé, guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Un salmo personal. La Biblia, Peshita, lo coloca: el Señor protege a los indefensos. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Así que el salmista experimentó la gracia y la compasión de Dios. Reconoció que no era por su propio mérito y se identifica con los sencillos. Dios favorece a los humildes. Y tenemos un ejemplo en la Biblia del rey Ezequías, quien estaba postrado en cama con sentencia de muerte y clamó al Señor. Y si tienes tu Biblia, acompáñame a Isaías 38, versículos del 1 al 5. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Vino a él el profeta Isaías y le dijo: así dice el Señor, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, estando postrado en cama, se volvió Ezequías hacia la pared y oró al Señor: oh Señor, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Lloró Ezequías con gran lloro. Y mira cómo lo describe Isaías: lloró Ezequías con gran lloro. Así que llorar, no, gran lloro. Y con gran lloro es con un llanto agonizante, un llanto que brotaba de la profundidad del dolor del rey al saber que pronto iba a morir. Así que esto es lo que dice: lloró con gran lloro. Entonces vino la palabra del Señor a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: el Señor, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Pero algo que me deja sorprendente es que el Señor le dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Sabes qué? El Señor ha visto cada una de tus lágrimas. Y más adelante, si el tiempo me da, vamos a hablar de las lágrimas que el Señor ve. Así que el salmista vuelve a recordar que estuvo postrado físicamente y abatido emocionalmente. Era su experiencia. Él vivía la tragedia. Versículo 7. Vuelve, oh alma mía, mía, a tu reposo, porque Jehová, porque Yahvé, porque Yahweh te ha hecho bien. La Nueva Biblia Viva lo pone: ahora puedo descansar porque el Señor ha sido bueno conmigo. Noten que el salmista se da la orden a sí mismo de descansar en Dios. Y a menudo perdemos la paz y nos estresamos porque simplemente no descansamos en el Señor. Mira, en el caso peruano van a pasar todavía muchos días para saber finalmente quién será el ganador. Y probablemente el ganador no sea la persona que tú quieres que sea. Pero el Señor no te manda que te estreses, ni que te quites el sueño. El Señor te pide: confía en mí, yo los amo tanto y voy a tratar con ustedes como pueblo, que les voy a dar al presidente que se merece, porque es lo mejor para ustedes. Ok. Así que el Señor le está diciendo que el salmista se dice que descanse en Dios. Y la Biblia está llena de promesas y exhortaciones para que nos apoyemos y descansemos en Dios. Primera de Pedro 5:7, echando
toda su ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dos cosas. Él tiene cuidado de ti. Y échale tus ansiedades. ¿Cuáles son tus ansiedades? ¿Qué te quita el sueño? Entrégaselo a Dios. Échalo a Jesús, porque Él cuida de ti. Piensa en todo lo bueno que ha sido Dios contigo. Puedes descansar en el Señor. No tienes que preocuparte por las cosas. Es sorprendente que cuando enfermamos empezamos a preocuparnos realmente por tener en orden todas las cosas materiales. Y eso es cierto cuando estás débil, cuando no tienes ganas de levantarte de la cama. Asearte puede parecer algo monstruoso y mantener la casa algo abrumador cuando te sientes mal. Todas esas preocupaciones, miedos y ansiedades comienzan a apoderarse de tu corazón. Y cuando el Señor responde tus oraciones, te sientes bien de nuevo. Y dices, descansa, oh alma mía. Y la razón es porque Dios te ha tratado con benevolencia, porque siempre lo hace así. Me encanta Mateo 11, 29 y 30. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descansa en el Señor. Versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Ya habíamos visto que el Señor escucha tu oración y el Señor ve tus lágrimas. La traducción lenguaje actual lo coloca: me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Y 3 son las razones que da el salmista por las que Dios es bueno y Él se siente tranquilo. Primero, lo libró de la muerte. ¿Estuviste alguna vez a punto de morir? Quiero que mires atrás y quiero que recuerdes cuando te atropelló ese carro, cuando estuviste involucrado en ese accidente automovilístico, cuando estabas en el mar, en el océano y no podías salir y sentías que te ahogabas, cuando en el hospital los médicos te perdieron y tuvieron que resucitarte. ¿Alguna vez estuviste en esta situación? ¿Estuviste a punto de morir? ¿Te libró Dios de la muerte? ¿Saben qué me llama profundamente la atención? Los testimonios en el hecho de muerte de hombres y mujeres en la antigüedad. Hoy día, por los medicamentos y la medicina, cuando una persona está hospitalizada a punto de morir, está tan dopado con todas las cosas que le colocan al cuerpo para insensibilizarlo del dolor, que la persona no tiene la capacidad, su alma, su yo, no tiene la capacidad de comunicarse con el exterior porque el cuerpo está bajo la acción de fármacos y anestesias y no puede comunicarse. Pero hace 100 años no era así. Permítame usar la imaginación y volver al año 1921. ¿Me siguen? Ha acabado la Primera Guerra Mundial, se empieza a ver progreso y hace 100 años era común, cuando una persona se enfermaba, no iba a los hospitales, la gente moría en su casa. Más bien una enfermera o un pariente médico estaba al lado del pariente, el familiar que estaba a punto de morir. Y había una frase que se acuñó que era delirium pre-mortis, es decir, el delirio antes de morir. Y justo antes de partir y de morir, las personas solían delirar,
describían y hablaban y veían cosas en el umbral de la muerte. Antes de morir describían cosas. Por ejemplo, el famoso enciclopedista Voltaire, uno de los monstruos de la Revolución Francesa. Voltaire, cuando estaba en su lecho de muerte, a punto de morir, hace una descripción de demonios que vienen a llevárselo. ¡No! ¡Por favor! ¡No me lleven! ¡No me quiero ir! ¡Son unos monstruos, unos demonios! ¡No! ¡No! Y muere. Imagínense los familiares de Voltaire que estaban al lado de su cama cuando él describe demonios que se lo llevan. Hace muchos años una película de Hollywood pudo recrear cómo era esto. La película se llamaba Ghost. Y en esa película se ve al final de la película que el hombre malo, cuando muere, es llevado por demonios. Pero si ustedes leen la historia de George Mueller, o si leen la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios, los creyentes, lean sus biografías y ustedes van a descubrir que cuando estaban con el dolor, postrados en cama con la enfermedad, a punto de morir, y estaban los huérfanos, las personas, los que habían amado a George Mueller en su cuarto. Habían más de 30 personas ahí para despedirse de él. Y de repente George Mueller se incorpora, se sonríe, abre los ojos y dices: oh, mi Señor, mi dulce Jesús, has venido por mí. Y luego empieza a describir personas que habían muerto en Cristo. Fulano, fulano, vamos a la casa celestial. Y luego exhalar con una sonrisa en los labios. Pero hoy día ya no hay esos testimonios, porque pocas personas mueren en su casa sin estar dopada con algún tipo de medicamento. Pero era un testimonio vivo del umbral que tienes que pasar cuando mueres. Pero el testimonio es halagador para los creyentes. Cuando yo me mude de esta carpa que se va envejeciendo, Dios tiene para mí, según Juan 14, una mansión celestial esperándome. Entonces, Él me libró de la muerte. Salmo 56, 13. Porque ha librado mi alma de la muerte, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Segundo, primero me libró de la muerte. Segundo, me secó las lágrimas. ¿Alguna vez lloraste tanto, tanto y tanto que simplemente ya no te salían lágrimas? El Salmo 126, 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque cada una de tus lágrimas las vio Dios. Cada una de esas lágrimas que cayeron en el piso fueron una semilla ante los ojos de Dios, preciosa. Dice Isaías 52, 8, Dios, el Señor, destruirá a la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima. Y mira lo que dice Apocalipsis 7, me encanta. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima, toda lágrima. No me dejó morir, secó mis lágrimas. Y 3, no lo dejó caer, no resbaló. ¿Alguna vez te faltaron las fuerzas? ¿Alguna vez te desmayaste o perdiste el conocimiento? Que no eras capaz de mantener tu cuerpo y ¡pum! Simplemente te apagaron el televisor. Leemos en el Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Y es cuando ya no tenemos fuerzas humanas para seguir adelante que el Señor nos sostiene.
Y es cuando perdimos toda habilidad y capacidad para seguir, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Precioso, qué maravilla de salmo. Versículo 9. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Nueva traducción viviente. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Y es interesante saber que Jesús cantó este salmo después de la cena pascual, que habla del sufrimiento, que habla de la muerte y que habla de victoria. Así que Jesús, después de su muerte, resucitó. Este salmo lo decía y él lo cantó antes de enfrentar la cruz. Y los creyentes sabemos que debemos vivir para el Señor, dando testimonio a una sociedad oscura que somos hijos de la luz. Y vean, hoy día los medios sociales han sido tomados por gente que está desesperada. Allí es cuando nosotros tenemos que brillar con la paz y la esperanza que encontramos en Jesús. No te unas a la cadena de desesperación. Sé luz, influye. La gente está desesperada, la gente no tiene respuestas. Y Jesús es la respuesta para sus vidas. Así que vemos en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y el salmista dice, yo iba a desmayar, ya no podía más. Seguimos, versículos 10 al 14, 10-11. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Reina Valera contemporánea. Yo tenía fe, aun cuando dije, es muy grande mi aflicción. Era tal mi desesperación que exclamé, no hay nadie digno de confianza. Y ten cuidado con lo que dices apresuradamente. A menudo las palabras vienen cargadas con emociones intensas. Es mejor calmarse antes de hablar. Es mejor calmarse a arrepentirse por haber dicho lo que no se quiso decir. En Proverbios 15:1 leemos, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Y estos versículos no han sido fáciles de entender. Quizá la versión de la Biblia, Today's English Version, lo traduce de la mejor manera, que traduce estos versículos. Seguí creyendo, incluso cuando dije, estoy completamente destrozado. Aún cuando tuve miedo y expresé, no se puede confiar en nadie. No puedo confiar en los políticos, no puedo confiar en el sistema electoral, no puedo confiar en los hombres, no puedo confiar en nadie. Y la idea es que toda ayuda humana en lo más extremo de la crisis siempre falla. En nadie puedes poner tu confianza, sino solo en Dios. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Cuidado que pongas tu confianza en los hombres y no en el Señor. Y se está refiriendo a aquel que desecha al Señor por seguir al hombre. A pesar de su aflicción, desánimo y desilusión en los hombres, el salmista seguía creyendo y confiando en el Señor. Versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué pagaré a Yahweh por todos sus beneficios para conmigo? Nueva Biblia Viva. Y ahora, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? ¿Qué le puedo dar a Dios? He aquí, Él me ha dado la vida. ¿Qué puedo darle
para mostrarle mi agradecimiento? En realidad, no hay nada en el sentido material que podamos darle que no sea suyo. Es ridículo pensar en darle algo material a Dios, como si Dios necesitara algo material de mí. Por lo tanto, cuando pienso en dar algo a Dios, tiene que ser en el ámbito del espíritu o darme a mí mismo. Aparentemente el salmista había hecho una promesa, un voto, en medio de sus dolorosas circunstancias, y estando a punto de morir, el Señor lo escuchó, respondió su oración. Y ahora se pregunta cómo cumplirá la promesa que le había hecho. Salmo 103:2, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es interesante que el salmista se pregunta, ¿qué le dará a Dios? Y luego dice que tomará la copa de la salvación. Versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Tan solo brindaré con la copa de salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. El salmista dice, ¿qué daré a Dios? Pero tomaré la copa de la salvación. Si das, ¿cómo es que tomas? No tiene sentido, no, sí tiene mucho sentido, porque no puedo darle nada a Dios hasta que tenga una relación con Él. Y esa copa es la que Jesucristo en el huerto de Getsemaní oró. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mi pecado rompió la comunión con Dios, me separó de Él, y antes que nada necesito tener una relación con Él. Por lo tanto, debo recibir el perdón de mis pecados, debo recibir la copa de la salvación que Jesucristo me ofrece. Y la copa de la salvación incluye todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. A menudo no disfrutamos de las bendiciones que tenemos en Cristo porque desconocemos cuáles son estas en sus palabras. Salmo 16:5, tú, Señor, eres mi copa y mi herencia, tú eres quien me sostiene. Versículo 14, ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. El autor estuvo gravemente enfermo, creyó que moriría y en esa circunstancia le dijo a Dios que si lo sanaba, Él le prometía que, Señor, si me dejas vivir, realmente te serviré, Señor. Martín Lutero era hijo de un comerciante. Cuando en una tormenta eléctrica, cuando era joven, pensó que los rayos le iban a caer y que literalmente iba a morir. Y él le dijo al Señor, si me dejas llegar vivo a mi casa, te entregaré mi vida y te serviré como sacerdote. No sabía lo que decía, fue una promesa y efectivamente se salvó, por eso fue que se hizo cura. Ahora el salmista pagará su voto, pues el Señor lo ayudó. Y será públicamente que todo el mundo se entere lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es dar testimonio del Señor, contar lo que hizo por ti. Entraré en tu templo con holocaustos y allí te cumpliré mis promesas, las promesas que en mi angustia pronuncié con mis propios labios. Yo soy el Dios Altísimo. En vez de sacrificios, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Y el siguiente versículo, y quería llegar, si me regalan 5 minutos más, voy a estar muy agradecido. El versículo 15 es un versículo interesante, es una declaración desesperada. En el versículo 5 el autor dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. En la Reina Valera contemporánea dice, a los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. Y al estar al borde de la muerte y comprender la fragilidad de la vida, lo llevó como creyente
a describir esto. Es precioso para Dios cuando sus santos exhalan el último aliento en esta tierra y parten a su presencia. Y sus santos no son los que una iglesia dice que han sido canonizados. Cuando la Biblia habla de santos, habla de creyentes. Tú y yo somos santos para el Señor. Y nuestra actitud y la de Dios hacia la muerte son completamente diferentes. A los ojos del Señor, preciosa es la muerte de sus santos. Dios no es indiferente, ni disfruta de la muerte del creyente, sino que la valora tanto que hace de la muerte una cita con Él en su plan amoroso. Cuando un creyente en Jesucristo muere, es recibido en su casa celestial. Viene a la gloria del Señor. Pasamos por ese velo que se llama muerte, que nos lleva a la gloria de la presencia de Dios. Volvamos a casa. Nos damos cuenta de que los que confiamos en Cristo y nos lavamos con su sangre preciosa, somos tan queridos por Dios que la muerte de nuestro cuerpo y la partida de nuestra alma es algo preciosa para el Señor. Versículos 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Habiendo sido librado de la muerte, el poeta reconoce su posición, siervo tuyo soy, y decide dedicar su vida al servicio de su Señor, pues Dios lo libró de la prisión, de la muerte. Lamentaciones dice: invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y me dijiste: no temas. Y cerramos versículos del 17 al 19. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Qué te voy a ofrecer? Sacrificio de alabanza. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios por acción de gracias, pero lo que Él le va a ofrecer a Dios es una vida de alabanza al invocar el nombre del Señor. Y en Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Versículo 18. A Jehová, a Yahweh, al Señor, pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Una repetición exacta del versículo 14. Y finalmente, versículo 19. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. También menciona explícitamente el lugar donde se ofrece el sacrificio, en la casa de Dios, en la iglesia. Donde hay 2 o 3 creyentes, el Señor está allí, es iglesia. Jesús entonó este salmo de triunfo sobre las tinieblas de la hora de la pasión, que en ese momento comenzaba a vivir. Él nos lo ha legado a todos los suyos como su propia canción de triunfo sobre la muerte. Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alábenlo, bendigan su nombre. Y yo no sé si tú has participado de la copa de la salvación, si tú has participado de la muerte de Jesús en la cruz. Solo tienes que recibirlo. El cristianismo no es lo que tú haces por Dios. El cristianismo es lo que Dios ha hecho por ti. Y Él ya pagó el precio de tu pecado y de tu culpa, muriendo por ti en la cruz. Tan solo tienes que reconocer que eres pecador, que Él es un Dios santo y que lo necesitas y que ya no puedes más con tu vida y quieres que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, venga a morar en tu corazón.
si quieres el día de hoy reconocer que eres pecador, que crees que Jesús murió en la cruz, tomó tu lugar y que te dio entrada, acceso al Padre, repite después de mí esta oración. Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi pecado, conoces mis temores, sabes de mis debilidades y de mis luchas. Y Señor, ya no puedo más. He llegado a un momento, Señor, que la intriga me mata, las dudas me carcomen y tengo una completa sensación de desesperación de lo que pueda ocurrir mañana. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Creo que Jesús murió en la cruz y tomó mi lugar y pagó por mi pecado y ahora tengo acceso a la presencia de Dios. Hoy, 13 de junio del año 2021, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Ven, Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu, oh Padre Celestial, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a vivir lo que me queda para servirte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.